tipo 7. Vamos a hablar sobre los sistemas mecánicos del cuerpo. Mi nombre es Carolina Ken, mi compañero Lucero Ballino, mi compañera Cecilia Cach, mi compañera Natalia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre torques, palancas, ejes y planos. Bueno, para eso tenemos tres planos muy importantes que me proponen el tema de planos, en las que se divide el cuerpo. Como primero les voy a explicar cuál es el sagital. El sagital divide en derecha e izquierda, el transversal que divide en superior e inferior y el coronal que divide anterior y posterior. Para eso también tenemos medidas importantes que puede ser el proximal y el distal. Tenemos el central y el ventral, tenemos el posterior y anterior, el craneal y el caudal. También conocemos que el derecho y izquierdo se lo puede conocer como medial o lateral. Bueno, les seguiré hablando sobre el plano sagital o lateral. Como ya les había dicho, se divide en izquierda y derecha del cuerpo. Algunos ejemplos visibles podemos ver como cortar una manzana de arriba a abajo o también cuando nos vemos en el espejo. También se puede ver cuando hacemos flexión y extensión de los brazos y las piernas. Algún uso práctico de se puede usar para estudiar los movimientos hacia adelante y hacia atrás, como pueden ser como correr o levantar pesas. La resonancia magnética sagital para ver estructuras como lo puede ser la columna vertebral. También ayuda a evaluar asimetrías corporales. Ahora, el plano frontal o también conocido coronal, se divide en anterior, que es hacia frente, posterior, que es hacia la espalda. Algunos ejemplos visibles pueden ser como abrir la puerta frontalmente o movimientos de adopción y abducción, que es levantar brazos hacia los lados. También se puede ver en los rayos X de frente. Algún uso práctico que se le puede dar a este plano es analizar los movimientos laterales, como también podemos usarlos para ver órganos e imágenes médicas, como los pulmones o el corazón, o también verlos de hacia el frente. También se puede ayudar con la rehabilitación, que ayuda a medir la alineación postural. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el plano transversal o también llamado axial. Se divide en superior, que es hacia arriba, inferior, que es hacia abajo. Algunos ejemplos visibles pueden ser como cortar una sandía horizontalmente, el giro de la cabeza o tronco. También se puede ver o usar en las resonancias magnéticas. También se puede ver en la resonancia magnética axial del cerebro. Algunos usos prácticos que podemos ver es visualizar los órganos o verlos en alguna forma como rodajas para analizar la forma anatómica de también nos puede ayudar a evaluar las rotaciones y movimientos circulares. La biofísica, es para medir la distribución de las fuerzas en los cortes transversales del cuerpo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ejes del cuerpo. Los ejes del cuerpo pueden ser conceptualizados como líneas imaginarias que van a atravesar el cuerpo y nos van a ayudar a describir y comprender mejor la ejecución de los movimientos. Estos se pueden agrupar en tres secciones: el eje cefalocoral, que va a ir desde arriba hasta abajo, desde lo que son las vértebras hasta la base de apolo, que va a estar formada por los pies; el eje transversal, que va a ir de lado a lado, perpendicular al plano sagital; y el eje anteroposterior, que va a atravesar perpendicularmente el tórax de adelante hacia atrás. Como mencionaba anteriormente, estos en conjunto con los planos nos van a ayudar a describir mejor los movimientos. Entonces vamos a tener que, a través de un plano sagital, imaginemos que esta hoja es nuestro plano sagital, que nos va a dividir de derecha a izquierda, y un eje transversal, vamos a tener movimientos de flexión y extensión. A través de un plano frontal o coronal, que va a ser que nos va a dividir en anterior y posterior, y a través de un eje anteroposterior,
de adelante hacia atrás, vamos a tener movimientos de abducción y de aducción. Y por último, a través del plano horizontal y un eje cefalopodal, que el eje vendría, pues, imaginemos como una barra que nos atraviesa desde arriba hasta abajo y el eje pues nos va a atravesar a la mitad y vamos a tener los movimientos de rotación. Vamos a continuar con los ejemplos y vamos a tener el ejemplo de articulación del hombro. A partir de un eje transversal vamos a tener los movimientos de flexión y extensión. A partir de un eje antero-posterior que la barra nos estaría atravesando de adelante hacia atrás, vamos a tener los movimientos de abducción y aducción. Y por último, a través de un eje cefalopodal, que este es el que nos atraviesa de arriba a abajo, podríamos decir que en medio, vamos a tener los movimientos de rotación interna y rotación externa. O también podemos tener esta rotación, la podemos representar como rotación interna y rotación externa. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de movimientos a partir de los ejes. Tenemos que a partir del eje transversal, imaginemos una barra que nos atraviesa aquí de lado a lado del codo, vamos a tener movimientos de flexión y extensión del codo. En la rodilla también predomina el eje transversal. Si la barra nos atravesara aquí de lado a lado de la rodilla, también tendríamos movimientos de flexión y extensión. La siguiente articulación sería la muñeca, que esta a partir del eje transversal también nos va a permitir movimientos de flexión y extensión. Y por último vamos a tener nuestro cuello, que con un eje cefalopodal que nos va a atravesar de arriba a abajo, vamos a tener la rotación de la cabeza, como cuando decimos que no. Y también un eje transversal que nos va a permitir la flexión y la extensión, como cuando decimos que sí. Hoy les voy a hablar sobre las palancas y cómo funcionan en el cuerpo humano. Primero, ¿qué es una palanca? Una palanca es una máquina simple formada por una barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo. En el cuerpo humano, esa barra rígida son los huesos. El punto de apoyo son las articulaciones y la fuerza la producen los músculos. Es decir, nuestro cuerpo funciona como un sistema de palancas, músculo-hueso. Ahora, toda palanca tiene tres elementos importantes. Una de ellas sería el eje o punto de apoyo, que es donde gira la palanca. En el cuerpo serían las articulaciones. Esfuerzo o potencia. Es la fuerza que nosotros aplicamos, es decir, la contracción muscular que se genera. Luego tenemos una resistencia. Es lo que se requiere para poder moverlo. El peso del cuerpo o un objeto externo. Además, existen dos conceptos importantes. El brazo de resistencia, que es la distancia entre el esfuerzo y el eje. Hay mayor ventaja mecánica cuando el brazo del esfuerzo es mayor que el brazo de la resistencia. Si el producto del esfuerzo por su brazo es igual al producto de la resistencia por su brazo, hay equilibrio. Ahora vamos a explicar más a profundidad los tres tipos de palanca. Tenemos a la palanca de primera clase. Aquí el eje está en medio del esfuerzo y la resistencia. Un ejemplo puede ser cuando movemos la cabeza hacia atrás. El eje está en la articulación del cuello. La resistencia va a ser el peso de la cabeza y el esfuerzo lo hacen los músculos del cuello. Luego tenemos a la palanca de segunda clase. Aquí la resistencia está entre el medio, entre el eje y el esfuerzo. Un ejemplo en nuestro cuerpo es cuando nos ponemos de puntas. El eje va a estar en los dedos del pie, la resistencia va a estar en el peso del cuerpo y el esfuerzo lo hacen los músculos de la pantorrilla. Luego tenemos a la palanca de tercera clase. Aquí el esfuerzo está en medio entre el eje y la resistencia. Un ejemplo podría ser cuando flexionamos el brazo para levantar una pesa. El eje está en el codo, el esfuerzo lo va a hacer el bíceps y la resistencia es la pesa en la mano. Y bueno, ya para concluir este tema, el cuerpo humano funciona como un sistema de palancas que permite el movimiento gracias a la interacción entre los huesos, músculos y articulaciones.
Esto depende de la posición del eje, la resistencia y el esfuerzo. Podemos tener palancas de primera clase, de segunda o de tercera clase. Gracias a este sistema podemos mantener el equilibrio entre mover objetos, caminar y realizar todas nuestras actividades diarias. Y esto sería todo por mi parte. Ahora tenemos el torque. Tenemos que el torque es el efecto de una fuerza al causar rotación en una palanca a cierta distancia del eje de la palanca. Nos dice que es el efecto de una fuerza multiplicado por la distancia perpendicular entre la línea de acción y la línea de resistencia de la palanca. También, para poder hablar más a fondo sobre el torque, tenemos que este tiene principios. Principios del torque. Para que exista equilibrio en una palanca, el torque producido por el esfuerzo deberá ser igual al torque producido por la resistencia. La resta de los torques es igual a 0. Una fuerza que actúe en el origen o eje de un sistema no tendrá efecto de torque, pues no causará rotación del sistema. Solamente cuando la línea de acción de una fuerza es perpendicular a la palanca, la distancia entre la línea de acción de la fuerza y el eje de movimiento es igual al largo de la palanca. La dirección de los torques es positiva si crea la tendencia de mover la palanca en dirección de las manecillas del reloj, y es negativa si tiende a mover la palanca en dirección opuesta. El torque que produce un músculo varía según la posición en que se encuentra la articulación que mueve este músculo. Por ejemplo, el brazo del esfuerzo de las flexores del codo es mayor cuando el codo está flexionado a 90%. El torque que produce un músculo varía según la posición en que se encuentra la articulación que mueve este músculo. Ejemplo, el brazo del esfuerzo de las flexores del codo es mayor cuando el codo está flexionado a 90 grados, que es la distancia perpendicular a la línea de acción del músculo y el eje del movimiento. Por lo tanto, el torque que produce estos músculos también será mayor en esta posición. La ecuación del equilibrio T es igual a 0 permite encontrar la magnitud de fuerza que produce un músculo o fuerza que se produce en la articulación que no se pueden medir directamente. Como ya sabemos, el método del torque es la aplicación de una fuerza para producir giro y rotación sobre un eje. Es fundamental en acciones diarias como abrir puertas, usar herramientas como llaves o destornilladores, pedalear, girar el volante o aflojar tapas de frascos. Su eficiencia depende de aplicar fuerza a mayor distancia del eje. En las puertas y bisagras tenemos que al abrir una puerta empujamos lejos de las bisagras, que es el eje, para aplicar menos fuerza. El mango está lejos para maximizar el torque. En herramientas tenemos la llave inglesa, que es la más larga y facilita el afloje de tuercas, ya que aumenta la distancia del punto de aplicación de fuerza al eje, multiplicando el torque. En bicicletas y motores tenemos que al pedalear, la fuerza de las piernas crea torque en la corona, haciendo girar las ruedas. En motores, el torque mide la fuerza de giro para mover el vehículo, es crucial para cargas pesadas. Y en utensilios de cocina tenemos como destapar frascos, usar un sacacorchos o girar la manivela de un abrelatas, implica aplicar el torque. Y en el cuerpo humano tenemos que las articulaciones actúan como ejes y los músculos aplican fuerzas que generan un torque, como levantar una mancuerna con el codo.